¿Alguna vez te has despertado a medianoche con un peso en el pecho? ¿Has sentido miradas invisibles, pensamientos oscuros o una atmósfera extraña justo cuando apagas la luz de tu habitación? Tal vez creíste que eran nervios, estrés o simplemente cosas de la noche. Pero, ¿y si te dijera que cada noche, mientras tú duermes, hay una batalla espiritual desatándose en los cielos y en tu hogar? Dios nunca diseñó que sus hijos fueran vulnerables durante su descanso. La noche fue creada para la paz, para el reposo, para renovar el alma, pero también es en las horas oscuras donde el enemigo más opera. Espíritus de confusión, pesadillas, opresión nocturna, insomnio sin causa. Muchos creen que son síntomas normales, pero en realidad son señales de una casa sin cobertura espiritual. ¿Cuántos hogares sufren en silencio sin saber que han dejado la puerta abierta al enemigo justo antes de ir a dormir? Este mensaje no es para asustarte, sino para despertarte. Porque existen acciones sencillas pero poderosas que puedes hacer cada noche para blindar tu casa con la protección divina. 7 pasos espirituales que no solo traerán paz a tu sueño, sino que transformarán la atmósfera de tu hogar. Son hábitos que el enemigo odia, pero que el cielo honra. Y hoy Dios quiere revelártelos uno por uno, para que nunca más vuelvas a acostarte sin su cobertura. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando apliques estos principios, algo empezará a cambiar. Dormirás como nunca antes. La presencia del Espíritu Santo llenará tus habitaciones, y todo lo que antes parecía oscuro será iluminado por la luz del Dios Altísimo. Comencemos este recorrido de activación espiritual nocturna. Tu hogar será un altar, y tu descanso un campo de paz bajo la vigilancia de los ángeles de Dios. Lo que descubrirás hoy podría ser la clave para romper ciclos de insomnio, pesadillas y ambientes cargados en tu hogar. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho, porque este canal es un refugio espiritual donde Dios habla, advierte y equipa. Comparte este mensaje con alguien que necesite restaurar la paz en su casa y declara con fe en los comentarios: mi hogar será un lugar de descanso y presencia divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en ciertas noches no puedes dormir en paz, sientes presencias extrañas o incluso pesadillas que se repiten? ¿Has notado cómo en algunas casas reina la armonía y en otras, por más limpias que estén, se respira un ambiente pesado, denso, casi opresivo? Esta diferencia no se trata solo de decoración o limpieza física. Tiene que ver con el ambiente espiritual que se cultiva antes de que todos cierren los ojos. Porque aunque el cuerpo duerme, el mundo espiritual no lo hace. Y mientras tú estás descansando, hay guerras invisibles sucediendo sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu destino. Por eso, las acciones que haces en tu casa antes de dormir son mucho más poderosas de lo que imaginas. Hay 7 cosas espirituales que todo creyente debería practicar cada noche, y no son tradiciones vacías, sino llaves espirituales que abren los cielos sobre tu hogar y cierran las puertas al enemigo. Hoy vamos a hablar de la primera de ellas, y no por casualidad: purificar el ambiente con la palabra de Dios. Sí, antes de dormir, tu casa necesita ser rociada, espiritualmente hablando, con las aguas puras de la palabra. ¿Cómo? Leyendo la Biblia en voz alta, aunque sea un solo versículo. No se trata de cantidad, sino de intención. La Biblia no es un libro cualquiera. Es espada, es escudo, es lámpara, es alimento, es vida. Cuando tú declaras un salmo en tu sala, en tu dormitorio o incluso en la habitación de tus hijos, estás soltando luz en medio de las tinieblas, estás proclamando vida sobre los que descansan, estás marcando territorio. Recuerda que el enemigo opera en ambientes donde hay ausencia de luz, y la palabra es luz. Por eso, antes de dormir, abre tu Biblia, aunque sea por unos minutos. Lee en voz alta el Salmo 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová,
me haces vivir confiado. Ese versículo se convierte en un sello sobre tu noche. Se convierte en una muralla de confianza y descanso. Y no importa si vives solo, si estás en una casa alquilada, si estás pasando un momento difícil, la palabra no depende de tu entorno. Ella transforma atmósferas. Hay casas donde se ve televisión con violencia, donde se escuchan discusiones hasta tarde, donde el último sonido que entra al alma antes de dormir es un grito, una queja, una crítica. ¿Qué esperas que suceda espiritualmente en una casa así? El enemigo se alimenta de todo lo que huele a desorden, a caos, a desesperanza. Por eso, declarar la palabra antes de dormir es una forma de cerrar toda puerta emocional y espiritual que el día haya dejado abierta. No digas mañana leo, mañana oro, mañana limpio el ambiente. No, mañana no sabes qué ocurrirá. El momento es ahora. Cuando haces de esto un hábito, comienzas a notar los frutos. Tus sueños cambian, tu descanso mejora, tu mente se calma y comienzas a despertar con más paz. Y no solo tú, tus hijos también lo sienten. Aunque no entiendan lo que estás leyendo, su espíritu lo percibe. Tu casa comienza a ser reconocida en el mundo espiritual como un lugar donde habita la palabra. Y cuando eso sucede, los ángeles acampan, la cobertura se activa, la guerra cambia de rumbo, muchos se acuestan agotados por el día, pero sin limpiar su espíritu, y al dormir su alma queda abierta, vulnerable, sin defensa. Hay batallas que podrías evitar solo con cerrar el día como lo empezó Jesús, con la palabra. Por eso, la primera cosa que debes hacer cada noche en tu hogar es esta: purifica tu ambiente con escritura, aunque sea un salmo, un proverbio, un versículo de los evangelios. No es solo una lectura, es una proclamación. Estás hablando al mundo invisible, estás diciendo: esta casa le pertenece al Señor, aquí se duerme bajo su sombra. Y si esta noche decides comenzar por ahí, aunque no sientas nada de inmediato, estarás moviendo el mundo espiritual a tu favor, porque hay cosas que no se ven, pero se sienten. Y lo que hoy declares en fe, mañana será una muralla a tu alrededor. Así se construye la protección divina, paso a paso, noche tras noche, palabra tras palabra. Si la palabra es luz que limpia el ambiente, el perdón es la cerradura que sella las puertas al enemigo. Escucha con atención. Cada noche, al cerrar tus ojos, tu alma también debe cerrar ciclos. Hay creyentes que oran, que adoran, que proclaman versículos, pero se acuestan con el corazón lleno de rencor. Y no lo saben, pero han dejado una grieta abierta, porque cuando el resentimiento duerme contigo, también duerme el enemigo a tu lado. El enojo sin resolver, el juicio contra otro, las heridas no sanadas, son como ventanas espirituales entreabiertas por donde pueden entrar pesadillas, opresiones o simplemente noches sin descanso. Jesús fue claro en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es solo un acto moral, es una acción espiritual con consecuencias eternas. Y cada noche es una nueva oportunidad de liberar y soltar, de decir: Señor, no me quiero dormir con esto en mi alma. Hoy decido perdonar, aunque la herida duela, aunque no haya reconciliación, aunque el otro no lo sepa. El perdón no es para ellos, es para ti, para tu libertad, para tu paz, para tu cobertura. ¿Sabías que muchos de los ataques nocturnos que sufren algunos cristianos tienen raíz en heridas abiertas del alma? Discusiones no resueltas, palabras no confesadas, pecados no enfrentados. Todo lo que se esconde bajo la alfombra emocional termina cobrando su precio. Por eso, antes de dormir, haz una pausa. Cierra los ojos y examina tu día. ¿A quién debes perdonar? ¿Qué carga debes entregar? ¿Qué enojo debes soltar? No importa si fue algo grande o pequeño. Cada ofensa, si se acumula, se convierte en veneno espiritual. Muchos creen que perdonar es justificar lo malo, pero no es así. Perdonar es decir: no permito que esta herida controle mi noche ni mi destino. Es soltar el control. Es decirle a Dios: tú eres el juez.
yo descanso en tu justicia, y al hacer eso, tu alma queda libre. Es como si limpiaras el altar de tu corazón antes de cerrar el templo del día, porque tu cuerpo es templo del Espíritu, y no deberías cerrar sus puertas con basura emocional adentro. Y si el que necesita perdón eres tú mismo, entonces también es momento de perdonarte. Hay hijos de Dios que oran, pero se sienten indignos, que buscan a Dios pero con culpa, que intentan adorar, pero una voz interna los acusa. Esa voz no es del Espíritu Santo, es del enemigo, porque el Espíritu convence, pero el enemigo condena. Y si tú ya pediste perdón, si confesaste tu error, entonces no tienes por qué cargar con eso más tiempo. Esta noche, antes de dormir, mírate con los ojos de gracia y repite: yo me perdono, porque Cristo me perdonó primero. Cada acto de perdón cierra una grieta. Cada lágrima de soltar limpia el alma. Cada vez que eliges la gracia en lugar de la venganza, los ángeles celebran, porque el perdón activa el cielo, y un corazón perdonador duerme en paz. Por eso, esta segunda práctica es vital. Libera perdón antes de dormir, no por debilidad, sino por poder, porque solo los fuertes perdonan, y cuando perdonas, no solo estás protegiendo tu noche, estás sembrando libertad para tu mañana. Recuerda esto: el enemigo se alimenta del odio, de la culpa, del rencor, pero cuando haces del perdón un hábito nocturno, lo dejas sin alimento, lo dejas sin entrada, y tu casa comienza a respirar otra atmósfera, porque donde hay perdón, hay presencia, y donde hay presencia, hay paz. Puede que esto te suene extraño o incluso muy antiguo, pero lo cierto es que la unción con aceite es una práctica bíblica llena de poder simbólico y real. El aceite, en las Escrituras, representa al Espíritu Santo, la consagración, la separación para Dios. No se trata de superstición, sino de un acto de fe y autoridad espiritual. En Éxodo 30 y Santiago 5 vemos cómo el aceite se usa para consagrar lugares, objetos y personas. En el Antiguo Testamento se ungía el altar, los utensilios y hasta las casas con el propósito de establecer una línea de protección divina. Entonces, ¿por qué no hacerlo hoy también? No es la sustancia en sí la que tiene poder, sino la fe y la obediencia con la que se utiliza. Cuando antes de dormir tomas un poco de aceite, puede ser de oliva, no tiene que ser especial, y lo colocas sobre las puertas, las ventanas, o incluso en tu almohada mientras oras, estás haciendo un acto profético. Estás diciendo: esta casa le pertenece al Señor. Ningún espíritu extraño tiene derecho de pasar por aquí. Todo lo que esté en este lugar está bajo la cobertura del Altísimo. Este acto es especialmente importante si has sentido últimamente ambientes pesados en tu hogar, sueños perturbadores, insomnio sin razón aparente o discusiones frecuentes al caer la noche. La atmósfera espiritual de una casa puede estar cargada por lo que se dice, lo que se escucha, lo que se ve y también por lo que se permite en ella. Pero cuando tú como hijo de Dios te levantas en autoridad y santificas el lugar donde duermes, algo se rompe en el mundo invisible. Las tinieblas retroceden, las cadenas se quiebran, la paz vuelve. Y aquí hay un secreto más. No solo unjas, declara mientras lo haces. La fe se activa con la palabra. Mientras aplicas el aceite, ora con autoridad. Puedes decir cosas como: declaro que esta habitación es un santuario de paz. Todo lo que no provenga del Espíritu de Dios se va. El enemigo no tiene poder sobre esta casa. Mi sueño será dulce, porque Jehová guarda mi descanso. Estas declaraciones no son meras frases bonitas, son decretos espirituales que establecen la atmósfera del cielo en tu entorno. Recuerda que Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen poder creativo. Así como Dios dijo: sea la luz, y fue hecha, tú también, como su hijo, puedes decir: sea la paz aquí, y esa paz vendrá. No porque tú seas fuerte, sino porque tu obediencia activa al Todopoderoso. Y cada vez que ungimos y declaramos, el cielo se mueve a favor de los que creen. No necesitas hacer un ritual complejo.
Con un corazón limpio, un poco de aceite y una fe sencilla, puedes transformar el ambiente espiritual de tu hogar cada noche. No se trata de magia, se trata de convicción. Porque cuando entiendes quién eres en Cristo y lo que tienes como hijo del reino, ya no te acuestas como víctima de lo que pasa en el mundo espiritual. Te acuestas como guardián de tu territorio, como sacerdote de tu casa. Y si tienes hijos, hazlo también en sus habitaciones. Ora por sus camas, sus puertas, sus sueños. Si vives con otras personas, ora en silencio pero con autoridad. Incluso si nadie más cree, tú puedes ser el canal por donde la paz de Dios fluya en ese lugar. Porque donde hay un justo, hay cobertura. Donde hay oración, hay murallas invisibles. Y donde hay un corazón dispuesto a creer, el Espíritu de Dios se manifiesta con poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces sueñas con cosas extrañas? ¿Por qué tu descanso se ve perturbado sin explicación? Tal vez no sea solo estrés o cansancio. Tal vez tenga que ver con el tipo de contenido que dejaste entrar en tu mente justo antes de cerrar los ojos. La Biblia dice en Mateo 6:22 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esto significa que lo que vemos y escuchamos no solo afecta nuestras emociones, también alimenta nuestro espíritu o lo debilita. Si antes de dormir estás viendo películas cargadas de violencia, terror, sensualidad, traición o confusión, ¿qué atmósfera estás construyendo? Estás dejando que esos temas habiten tu mente y por ende tu espíritu queda expuesto a una energía que no viene del cielo. Y lo mismo aplica con lo que escuchas. Canciones deprimentes, mensajes negativos, conversaciones cargadas de miedo, duda o crítica. Todo eso entra como semillas invisibles que germinan durante tu descanso. Aquí es donde el discernimiento entra en juego. No se trata de vivir paranoico, sino consciente de lo que estás alimentando tu alma. Porque muchas veces no vemos resultados en nuestras oraciones porque nuestros hábitos no acompañan nuestra fe. No basta con orar si después llenas tu mente de cosas que contradicen lo que pediste. Si estás pidiendo paz, ¿por qué consumes caos? Si pides protección, ¿por qué das acceso a contenidos que abren puertas espirituales que Dios nunca autorizó? Una práctica poderosa que puedes adoptar es cuidar tu última hora del día como si fuera sagrada. Evita noticieros cargados de tragedia. Evita redes sociales que solo alimentan comparaciones o ansiedad. Y elige en su lugar contenidos que eleven tu espíritu. Una prédica, una adoración suave, una lectura edificante. Este cambio simple puede hacer una diferencia abismal en tu descanso, porque lo que siembras antes de dormir, lo cosechas en tus sueños y en tu estado emocional al despertar. Hay algo más profundo. Satanás sabe que la mente cansada es más vulnerable. Es por eso que muchas veces lanza sus ataques en las noches. ¿Y cómo lo hace? Usando imágenes que viste, frases que escuchaste, emociones que absorbiste sin darte cuenta. Pero si tú vigilas las puertas de tus sentidos, estás construyendo una muralla invisible. Estás diciendo, mis oídos son del Señor, mis ojos son del Señor, mi mente le pertenece a Cristo. Y esa consagración nocturna es una de las armas más poderosas contra la opresión espiritual. Algunos hijos de Dios han perdido la paz porque no han comprendido este principio. Terminan su día viendo cosas que parecen inofensivas, pero que siembran ansiedad, miedo, impureza o incredulidad. Y luego se preguntan por qué no pueden dormir, por qué se sienten cargados, por qué sus oraciones no fluyen. No se trata solo de no hacer el mal. Se trata de elegir bien lo que dejas entrar en ti cuando estás más vulnerable. La buena noticia es que tú puedes comenzar hoy. Puedes decidir que las últimas cosas que entrarán por tus ojos y oídos antes de dormir serán semillas de luz, de fe, de verdad. Puedes llenar tu atmósfera con alabanza suave, con la lectura de un salmo, con una conversación serena, con un tiempo en silencio en la presencia de Dios. Y verás cómo eso transforma no solo tu descanso, sino también tu despertar. Te levantarás más liviano, con paz,
con claridad, con dirección. En el mundo espiritual, el silencio previo al descanso es un campo de siembra, y tú eliges si siembras temor o fe, tinieblas o luz. Dios te está llamando hoy a recuperar el control de tu espacio espiritual nocturno, a volver a hacer de tus noches un altar, un santuario, un refugio donde el enemigo no tiene entrada y el Espíritu Santo tiene libertad para moverse. Sí, hay poder en lo que declaras con tu boca. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces tus últimas palabras del día son quejas, preocupaciones, miedos o incluso silencios pesados llenos de ansiedad? ¿Y si te dijera que eso construye la atmósfera espiritual que envolverá tu sueño? Porque las palabras son semillas que crean ambientes, y lo que declaras en fe puede abrir o cerrar portales espirituales invisibles en tu casa. Cuando declaras un versículo, un salmo, una promesa divina con fe, no estás simplemente repitiendo frases bonitas, estás firmando decretos celestiales, estás estableciendo autoridad, estás marcando territorio espiritual. Por eso es tan importante que antes de dormir, abras tu boca y bendigas tu hogar, tu cama, tu familia, tu sueño, tus pensamientos. Ejemplo, puedes caminar por tu habitación y decir: mi casa está cubierta por la sangre del Cordero, ningún mal me tocará. Aunque 1000 caigan a mi lado y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esas palabras no son solo sonido, son escudos, son espadas, son fuego espiritual. Hay algo que el enemigo detesta, cuando un hijo de Dios declara con autoridad, porque cada palabra dicha con fe y en el nombre de Cristo arrastra luz sobre la oscuridad. Las entidades espirituales no obedecen tus emociones, obedecen la palabra. Por eso, cuando tú liberas versículos bíblicos con entendimiento, estás activando un campo de protección que los ángeles mismos responden y refuerzan. Puedes hacer de esto un hábito simple. Antes de apagar la luz, toma un minuto para declarar vida. Toma un versículo y dilo en voz alta. No te limites a leer en silencio, porque el mundo espiritual se mueve con sonido, con declaración, con autoridad verbal. La fe viene por el oír, y la atmósfera cambia cuando tus oídos escuchan lo que tu espíritu proclama. Si tienes hijos, enséñales esto. Declaren juntos, bendice su cuarto, diles que repitan contigo: Jesús está en mi casa, no hay lugar para el mal aquí. Mi sueño será dulce, los ángeles me rodean, estoy en paz. Estas afirmaciones no solo llenan de fe, sino que impregnan la atmósfera con el reino de Dios. Y si estás solo, que tu voz llene cada espacio, porque no estás solo, el cielo escucha. También es poderoso declarar el Salmo 91 o el Salmo 4 cada noche. Puedes escoger un pasaje diferente cada día, según lo que estés enfrentando. La clave es hacerlo con fe. Que no sea un rito, sino una proclamación consciente, que cada palabra sea como una piedra lanzada contra los muros del enemigo, que cada versículo sea como una llave que cierra puertas al mal y abre ventanas de bendición. Hay personas que viven rodeadas de ataques espirituales, pesadillas, insomnio, ansiedad nocturna, y no se dan cuenta de que tienen el poder en su boca para cambiar ese ambiente. No necesitas grandes ceremonias, no necesitas gritar, solo necesitas fe y una voz que diga: aquí reina el Señor, aquí no hay espacio para las tinieblas, mi descanso está sellado con la paz de Dios. Declara aunque no sientas, proclama aunque no veas, porque lo que tú hablas en la tierra, si está alineado con el cielo, tiene repercusión eterna. La Biblia dice que hay ángeles que obedecen la voz de su palabra. Entonces, cuando tú le das voz a la palabra, estás activando esa protección angelical sobre tu casa, sobre tu mente, sobre tu descanso. Este es el tiempo de volver a llenar nuestras casas de palabras de vida, dejar de dormir bajo una nube de preocupaciones y comenzar a reposar bajo la sombra del Altísimo. Que tu voz se vuelva una herramienta de guerra espiritual cada noche, porque donde la palabra es hablada, el enemigo pierde legalidad. ¿Listo para más revelación? En el siguiente bloque vamos a hablar sobre una práctica sencilla pero olvidada,
que puede convertirse en un escudo poderoso en tu rutina nocturna. Cerrar puertas físicas y espirituales antes de dormir. Porque así como en lo natural cerramos la puerta para protegernos, en lo espiritual también hay puertas que deben ser cerradas con oración y autoridad. No te lo pierdas. Hasta aquí ya has comprendido el valor de lo que ves, lo que escuchas, lo que declaras. Pero ahora es el momento de hablar sobre algo que muchas veces pasa desapercibido y que sin embargo es fundamental: cerrar las puertas físicas y espirituales antes de dormir. Y no estamos hablando solamente de seguridad física, sino de algo mucho más profundo: cerrar accesos al enemigo que pueden quedar abiertos sin que lo sepas. Sí, cuando tú cierras la puerta de tu casa por la noche, lo haces para impedir el acceso a extraños, a ladrones, a personas no deseadas. Pero ¿y en lo espiritual? ¿Has dejado alguna puerta abierta en tu alma? Hay hábitos, pensamientos, objetos o emociones que están funcionando como portales invisibles por donde el mal entra y contamina tu hogar mientras duermes. Esta es la hora de inspeccionar no solo cerraduras y ventanas, sino también puertas del alma y de la atmósfera espiritual de tu casa. Una de las principales puertas espirituales que muchas personas dejan abiertas sin darse cuenta es el rencor. ¿Sí? Dormir con enojo, con heridas sin sanar, con pensamientos de venganza o dolor, abre una brecha que el enemigo usa para sembrar pesadillas, inquietud, insomnio y tormento emocional. Efesios 4, 26, 27 lo dice claramente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dormir sin perdonar es como dejar la puerta abierta y decirle al enemigo: entra, siembra, estorba mi descanso. Por eso, antes de dormir, cierra esa puerta perdonando, soltando, entregando a Dios lo que no puedes cargar. Otra puerta espiritual que muchos olvidan cerrar es la del miedo. Irse a la cama lleno de temores, preocupaciones, ansiedad sobre el futuro es como dejar las ventanas abiertas en medio de una tormenta. El miedo no solo roba tu paz, también debilita tu fe. Y cuando tu fe está débil, tu cobertura espiritual también lo está. El miedo alimenta la duda y la duda apaga la luz. Por eso, antes de dormir, declara palabras de fe. Confía en que Dios está al control y cierra la puerta al miedo con oraciones de seguridad en su presencia. Pero también existen puertas físicas que tienen implicaciones espirituales: objetos ocultos, artículos que traen contaminación, imágenes que provocan opresión. Si en tu casa hay elementos que no glorifican a Dios, amuletos, libros de ocultismo, música con mensajes oscuros, objetos provenientes de prácticas paganas, estás dejando una puerta abierta al mundo espiritual equivocado. El enemigo se mueve legalmente donde tiene acceso permitido, y muchas veces ese acceso se lo das tú, sin saber. Antes de dormir, haz un pequeño recorrido por tu casa. Observa con ojos espirituales. ¿Qué hay colgado en las paredes? ¿Qué música suena de fondo? ¿Qué programas quedaron guardados en el historial? ¿Hay algo que no glorifica al Señor? Entonces, es hora de actuar. Limpia, retira, consagra tu espacio. Di en voz alta: esta casa es del Señor. Todo objeto, palabra o sonido que no le glorifique queda cancelado y sin autoridad en el nombre de Jesús. La limpieza espiritual comienza con conciencia y termina con obediencia. También es esencial orar sobre las puertas reales de tu casa. Literalmente, puedes poner tu mano sobre la puerta principal y decir: por esta puerta solo entra la bendición, toda maldición queda fuera. Ningún espíritu de enfermedad, escasez o contienda cruzará este umbral. El Señor guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. ¿Parece simbólico? Lo es, pero lo simbólico en el mundo espiritual tiene peso eterno cuando se hace con fe. Recuerda, una casa protegida espiritualmente no es una casa perfecta, pero sí es una casa vigilada, resguardada, consagrada. Y tú eres el sacerdote de ese hogar, seas hombre o mujer, joven o adulto. Si Dios te ha puesto allí, tienes autoridad para cubrirlo en oración y cerrar cada puerta al mal. Ahora que sabes esto, te invito a practicarlo hoy mismo.
revisa tu corazón y tus pensamientos antes de dormir. Haz una oración corta pero poderosa que cierre cada acceso no autorizado. Y hazlo cada noche, porque cuando haces de esto un hábito, transformas tu casa en un lugar de reposo celestial, donde ni las tinieblas, ni el temor, ni la ansiedad tienen lugar. Y vamos a hablar de algo que pocas personas comprenden: la importancia de consagrar tu descanso como un acto espiritual, no solo físico, porque para el mundo dormir es simplemente cerrar los ojos. Pero para un cristiano que camina en el espíritu, dormir puede convertirse en un altar, en un espacio de encuentro con Dios, en un tiempo donde el alma se repara y el Señor habla en silencio. ¿Has notado que hay noches en que, aunque descansaste 8 horas, te levantas agotado, y otras en las que dormiste poco, pero te levantas con gozo, con energía, con claridad? Eso tiene una explicación espiritual. No todo sueño es descanso verdadero, y no toda noche es espiritualmente neutral. Durante la noche, muchas cosas se mueven en el mundo invisible: los espíritus de tormento, las estrategias del enemigo, los conflictos no resueltos. Todo busca operar mientras tu cuerpo duerme. Por eso, es crucial que antes de dormir prepares tu espíritu para que sea el Espíritu Santo quien tenga acceso, y no el enemigo. ¿Cómo se hace esto? A través de una oración muy específica: la consagración del descanso. No es una oración mecánica, es una declaración de entrega y protección. Es decirle al Señor: guarda mi mente mientras duermo, limpia mis pensamientos, rodea mi cama con ángeles, no permitas que nada contamine mi espíritu. Si tú quieres hablarme, habla en sueños. Si necesitas corregirme, hazlo con ternura en el silencio de la noche. Es colocar tu mente, tu cuerpo y tu alma bajo el dominio de Cristo mientras estás en el estado más vulnerable del día. Muchos no entienden esto, pero la noche es el escenario favorito del enemigo para sembrar confusión, tentación, pesadillas, angustia y opresión. Por eso, si has estado sintiendo que al dormir sueñas cosas oscuras, te levantas agitado o incluso tienes parálisis del sueño o presencias raras en tu habitación, no lo ignores. Activa tu autoridad espiritual. Levántate, ora en voz alta, unge tu cama si es necesario, pon alabanzas suaves mientras te acuestas. Haz de tu cuarto un altar, no un campo de batalla. Además, es muy importante pedirle al Señor que ministre tu espíritu mientras duermes, porque Dios puede hablar por medio de sueños, como lo hizo con José, con Daniel, con los sabios de Oriente. Puede darte avisos, corregir tu camino, revelarte trampas del enemigo o simplemente consolarte. Muchas veces, la respuesta que estabas buscando llega en una imagen durante la noche, en una frase que recuerdas al despertar, en un susurro del alma que te guía. Pero si tu espíritu está lleno de ruido, de preocupación, de contaminación, será difícil escuchar la voz de Dios. Por eso, haz del sueño un momento de adoración. No necesitas estar cantando, pero sí con el corazón rendido. Pídele a Dios que selle tu casa con su presencia. Declara que tu cuarto es territorio santo. Pon tu Biblia cerca de tu cama. Ora por cada miembro de tu familia. Bendice tu casa, habitación por habitación. Aunque parezca exagerado, todo esto crea un ambiente espiritual que ahuyenta la oscuridad y da legalidad a la presencia de Dios. Y por último, antes de dormir, agradece. No te vayas a la cama murmurando, quejándote, enojado o estresado. Agradece. Agradece por lo que salió bien y también por lo que no entendiste, porque el agradecimiento purifica el alma. La gratitud atrae la presencia del cielo, y cuando te acuestas agradecido, aún en medio de los problemas, estás diciendo: Dios sigue siendo bueno, aunque no todo esté perfecto. Y esa actitud es como una llave que abre el descanso profundo y reparador que el alma necesita. Querido oyente, Dios no solo quiere protegerte mientras estás despierto, Él también desea ser tu guardián nocturno, tu defensor silencioso, tu pastor en medio del sueño. Pero eso no ocurre automáticamente.
Requiere intención, fe, preparación espiritual. Y ahora que lo sabes, puedes convertir tus noches en una extensión de tu adoración, en un terreno fértil para escuchar a Dios y en una barrera impenetrable contra todo lo que quiera robar tu paz. Has llegado hasta aquí no por casualidad. Este mensaje fue sembrado en tu vida porque Dios te ama y quiere restaurar tu hogar, proteger tu descanso y despertar en ti una conciencia espiritual más profunda. La mayoría de las personas se acuestan cada noche sin saber que su casa puede estar abierta a ataques invisibles, a perturbaciones que no provienen de lo natural, sino de lo espiritual. Pero tú ya no eres de los que ignoran, eres de los que ven, de los que entienden, de los que se preparan, y eso hace toda la diferencia. Lo que aprendiste hoy no son supersticiones ni simples rutinas, son actos de fe, principios espirituales respaldados por la palabra de Dios, herramientas que fortalecen tu armadura espiritual para que no solo sobrevivas a la noche, sino que duermas bajo cobertura celestial, como un hijo del Rey, como una hija del Altísimo. Muchos hogares sufren durante las noches porque nadie se levanta a orar, porque las luces están apagadas, pero también lo está el altar, porque se acostumbra a dormir sin cerrar las puertas del alma, sin bendecir a los hijos, sin ungir los pensamientos, sin rendir a Dios las cargas del día. Pero eso terminó para ti. Desde hoy, cada noche en tu casa será un acto de adoración, una proclamación de fe, una invitación al Espíritu Santo para habitar en tu hogar. No importa cuántas veces hayas tenido pesadillas, insomnio, sensaciones extrañas en la noche, ataques mientras dormías, presencias que no sabías explicar, todo eso se rompe hoy en el nombre de Jesús. Porque cuando un creyente toma autoridad, los demonios tienen que retroceder. Cuando un hijo de Dios limpia su casa y levanta un altar, la oscuridad no puede quedarse. Y cuando tú pones en práctica lo que el Espíritu te revela, toda tu atmósfera cambia. A partir de esta noche, ora antes de dormir. Habla con Dios como un niño habla con su padre. Pídele que proteja tus sueños, que ministre tu alma, que se quede contigo mientras descansas. Toma aceite, unge las puertas si lo sientes en tu corazón. Coloca una adoración suave que invite la presencia del Espíritu Santo. Declara versículos, agradece por el día, perdona, pide perdón, limpia tu interior. Que tu cama no sea solo el lugar donde te acuestas, sino el sitio donde el cielo toca la tierra en tu habitación. Recuerda estas 7 acciones, escríbelas, practícalas. Enséñalas a tus hijos, transfórmalas en un estilo de vida, porque cada noche será una oportunidad para renovar tu fe, para expulsar la oscuridad y para descansar como alguien que sabe que está rodeado por ángeles y abrazado por Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló, no lo guardes solo para ti. Hay muchas personas que están siendo atacadas mientras duermen y no saben por qué. Muchos hogares necesitan esta palabra urgente. Compártelo, envíalo, haz que la luz llegue a más casas, porque cuando uno se levanta con discernimiento y fe, puede transformar atmósferas enteras. Declara conmigo esta noche: mi casa está bajo la cobertura del Altísimo. Nada me robará la paz. Esta noche descanso en su presencia, y mientras duermo, Dios pelea por mí. Que el Señor te bendiga, te guarde y te hable esta noche. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu mente. Y que cada noche, desde hoy, se convierta en un altar de protección divina. Hasta el próximo mensaje. Dios te bendiga y te guarde siempre. Algo poderoso sucede cuando limpias espiritualmente tu habitación antes de dormir. Quizás te has acostumbrado a pensar que el cuarto donde duermes es solo un espacio físico, un lugar donde se encuentra la cama, el armario, la lámpara. Pero déjame revelarte algo. Tu habitación es un campo espiritual donde se libran batallas invisibles cada noche. Y si no limpias ese ambiente antes de dormir, puedes estar dejando que lo impuro repose contigo. Hay energías que se acumulan,
Hay recuerdos que quedan flotando en las paredes. Hay presencias que entran sin ser vistas cuando dejamos puertas abiertas en lo espiritual. Por eso, uno de los actos más poderosos que puedes hacer es ungir tu habitación con aceite consagrado al Señor, no por superstición, sino como un acto profético. La unción representa la cobertura de Dios. Es como decirle al cielo: este espacio te pertenece, Señor. Nada que no venga de ti tiene autoridad aquí. Y mientras haces esto, puedes declarar en voz alta versículos como el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Muchos no entienden por qué tienen pesadillas frecuentes, ansiedad nocturna, opresión en el pecho al dormir o parálisis del sueño. Pero lo que ignoran es que cada noche el mundo espiritual se activa, y si tu casa no está consagrada, si tu habitación no está sellada con oración, puedes estar permitiendo que fuerzas invisibles interrumpan tu descanso. El enemigo opera mejor en la oscuridad, pero cuando un creyente llena de luz su espacio antes de dormir, toda presencia del mal tiene que huir. Hay objetos en tu habitación que pueden estar siendo puertas al enemigo sin que lo sepas. Este punto es más delicado, pero absolutamente necesario de tocar, porque muchas veces las personas oran, piden protección, pero siguen conviviendo con cosas que abren brechas en lo espiritual. ¿Qué tipo de cosas? Imágenes, cuadros, símbolos, amuletos, estatuillas, recuerdos de relaciones pasadas o incluso prendas de personas que ya no están. Aunque parezcan inocentes, si fueron traídos con una carga espiritual negativa, si fueron usados en contextos de pecado, idolatría o relaciones que te alejaban de Dios, esos objetos actúan como puntos de contacto para la influencia espiritual maligna. Antes de dormir, haz un escaneo espiritual de tu cuarto. Observa con atención lo que hay. Pregúntate, ¿esto agrada al Espíritu Santo? ¿Esto fue consagrado a Dios o representa una conexión con mi pasado que no he sanado? Porque mientras duermes, tu espíritu queda expuesto. Y si hay algo en tu habitación que pertenece al enemigo, eso puede convertirse en una puerta abierta al ataque nocturno. Muchos testimonios reales muestran cómo personas que no podían dormir bien comenzaron a tener paz solo después de sacar objetos contaminados espiritualmente de su hogar. No lo subestimes. Limpia tu cuarto, purifica tu entorno, haz de tu habitación un santuario, no solo un lugar para descansar el cuerpo, sino para reposar el alma bajo la presencia de Dios. Habla con tu casa, establece una atmósfera profética antes de dormir. Este puede parecer un acto extraño para quien no entiende los principios del reino, pero los que conocen el poder de la palabra saben que todo espacio responde al espíritu que lo gobierna. Tu casa no es solo ladrillo, cemento y pintura. Tu casa tiene memoria espiritual. Tus paredes han sido testigos de tus lágrimas, tus discusiones, tus oraciones, tus gritos en soledad. Y si tú no tomas el control espiritual de tu ambiente, lo hará otro espíritu. Por eso, antes de dormir, una de las acciones más poderosas que puedes realizar es hablarle a tu casa en el nombre del Señor. Sí, así como Jesús le habló al mar, a los demonios, a los árboles, a la enfermedad, tú también tienes autoridad para hablarle a tu hogar. Puedes caminar por los pasillos y declarar: aquí habita la paz del Señor. En esta habitación no reinará el temor. Este techo está cubierto por la sangre del Cordero. Cada noche, antes de acostarte, establece un ambiente profético. Declara lo que el cielo dice sobre tu hogar, aunque aún no lo veas, porque cuando tú hablas con fe, el mundo espiritual obedece. Muchos hogares viven en caos constante, no por falta de oración, sino por falta de proclamación con autoridad. Le oran a Dios, pero no ordenan a las tinieblas que salgan. Piden paz, pero no declaran que el príncipe de paz habita allí.
Hay una diferencia entre orar y gobernar. Tú eres un hijo del rey. Tienes el derecho y la responsabilidad de establecer el orden espiritual en tu casa. No lo dejes al azar. Habla con tu casa cada noche. Declárala lugar santo. Desata bendición sobre cada cuarto y verás cómo, noche tras noche, la atmósfera comenzará a cambiar. La adoración nocturna, una llave que abre los cielos mientras tú duermes. ¿Alguna vez has sentido que las noches son más oscuras que el día, no solo físicamente, sino espiritualmente? Es porque el reino de las tinieblas opera con más intensidad durante la noche. Es en las horas donde todos duermen que se activan brujerías, maldiciones, ataques espirituales, pesadillas, pensamientos suicidas. Pero hay una estrategia celestial que rompe esta dinámica: la adoración antes de dormir. No necesitas tener una gran voz ni instrumentos musicales. Lo único que necesitas es un corazón rendido. Puedes poner alabanzas suaves mientras te preparas para dormir. Puedes levantar tus manos y agradecer por el día. Puedes cantar un salmo en voz baja o simplemente decir: Señor, te adoro. Esta noche recibe mi descanso como una ofrenda. La adoración no solo honra a Dios, levanta un muro invisible alrededor tuyo. La presencia de Dios no entra de visita, se queda donde se le honra. La adoración tiene la capacidad de purificar el ambiente. Hay hogares donde el ambiente está cargado, pesado, lleno de ansiedad, pero cuando una canción ungida comienza a sonar, los demonios no resisten, porque no soportan la gloria. Satanás fue expulsado del cielo por no querer adorar, y cada vez que tú lo haces, le recuerdas su derrota. Así que haz de la adoración tu rutina nocturna. Deja que la última voz que tu espíritu escuche antes de dormir no sea la del celular ni las redes sociales, sino la del cielo, ministrando tu alma con paz. Haz una limpieza espiritual. Revisa lo que quedó abierto, lo que quedó expuesto, lo que quedó olvidado. La mayoría de las personas antes de dormir revisan si la puerta está cerrada, si las ventanas están seguras, si la estufa quedó apagada. Pero pocos hacen una revisión espiritual. Y no me refiero a algo supersticioso, sino a una práctica basada en la sabiduría bíblica: cerrar puertas al enemigo antes de ir a descansar. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Y muchas veces el lugar que él encuentra no es físico, sino emocional, relacional o espiritual. ¿Qué quedó abierto en tu casa hoy? Una discusión sin perdón, una palabra de maldición que se lanzó sin retractarse, un pensamiento de envidia, de celos, de crítica que quedó flotando en el ambiente, una canción mundana, una serie contaminada, una conversación que no edificó. Todo lo que no se somete al espíritu puede abrir brechas por donde entran cosas que después afectan tu descanso, tu mente y hasta tu salud. Antes de dormir, detente unos minutos y pregúntate: ¿qué debo cerrar esta noche en lo espiritual? Tal vez sea una actitud, tal vez sea un vínculo, tal vez sea una herida que dejaste crecer durante el día. Tómate el tiempo para orar y cerrar esa puerta. Puedes decir: Espíritu Santo, muéstrame si hay algo en esta casa que está dando acceso al enemigo. Revela lo oculto. Quiero dormir en paz, no en guerra. También incluye en esta limpieza las cosas materiales. Hay objetos, decoraciones, figuras o elementos que traen una carga espiritual negativa sin que lo notes. La Biblia nos enseña que había utensilios consagrados al Señor, pero también cosas llamadas anatema, que traían maldición al pueblo. Así que observa tu hogar con ojos espirituales. Revisa tu habitación como un sacerdote revisaría el templo. Que no haya nada que le dé legalidad al enemigo para operar en tu casa mientras duermes. Entrega el control total, deposita tus cargas y deja a Dios velar por ti. Uno de los mayores ataques nocturnos es el insomnio provocado por la ansiedad. Muchas personas no pueden dormir porque su mente no se apaga, porque su alma no descansa, porque sus pensamientos son como tormentas sin tregua. Se acuestan cansados físicamente, pero emocional y espiritualmente están en batalla. ¿Y qué dice la palabra? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8.
Esta promesa es real, pero requiere un acto previo, entregarle el control total a Dios antes de cerrar los ojos. No basta con decir, Señor, protégeme, si sigues queriendo cargar con el peso del mañana. Antes de dormir, debes soltar, debes liberar, debes renunciar al control, porque si Dios va a velar por ti, entonces tú debes dormir. No pueden los dos quedarse despiertos, o Él guarda, o tú te inquietas. Puedes decir una oración así: Señor, esta noche entrego todo lo que no puedo resolver. Tú conoces mis luchas, mis temores, mis pendientes, pero esta noche me acuesto como hijo, no como esclavo. Tú tienes el control, tú peleas mis batallas. Yo me rindo a tu voluntad y descanso en tu fidelidad. Esa entrega cambia la atmósfera. El enemigo no puede atacar a un alma rendida, porque la rendición es la armadura más fuerte del guerrero espiritual. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón con paz. Él no solo quiere darte sueños tranquilos, quiere hablarte en sueños, revelarte misterios, darte estrategias. Pero eso solo sucede cuando hay un corazón en reposo, porque Dios no grita por encima del caos. Él susurra en medio de la paz. Así que cada noche apaga el ruido, silencia la ansiedad y deja que el que nunca duerme guarde tus pasos mientras tú descansas en su presencia. Proclama la palabra en voz alta. Establece el ambiente de tu habitación como territorio del reino. Muchos creyentes subestiman el poder que tiene declarar la palabra de Dios antes de dormir. Pero la Biblia está llena de momentos donde el acto de hablar en voz alta no solo era una expresión de fe, sino un acto de guerra espiritual. Cuando Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto, no se quedó callado, respondió con escritura. Cada palabra que salió de su boca fue un golpe al infierno. Si el Hijo de Dios usó la palabra como espada, ¿por qué nosotros nos vamos a dormir sin empuñarla? Antes de acostarte, toma un tiempo para proclamar pasajes bíblicos sobre protección, descanso, paz, promesas. No se trata de leer como un ritual vacío, sino de declarar con autoridad, con fe, con identidad. Al hacerlo, estás llenando el ambiente con la atmósfera del cielo. Estás expulsando cualquier espíritu que quiera habitar donde solo debe habitar el Espíritu Santo. Estás recordándole a las tinieblas que tu casa tiene dueño y que la cobertura del Altísimo está sobre ti y los tuyos. Versículos como el Salmo 91, el Salmo 4:8, Isaías 26:3, Filipenses 4:6-7 y Proverbios 3:24 son poderosos para este momento. No solo los leas, háblalos con convicción. Estás sembrando vida en tu noche. Estás posicionando tu espíritu para recibir revelación mientras duermes. Estás recordándole a tu alma que no estás sola, que el Señor de los ejércitos vela por ti. Imagina por un momento que tu casa fuera visible en lo espiritual. ¿Qué verían los ángeles? ¿Una habitación apagada y silenciosa? ¿O un altar encendido por las promesas de Dios habladas con fe? El poder está en tu lengua. Hay hogares donde la atmósfera cambia con solo decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Hay cuartos donde la oscuridad retrocede cuando alguien se atreve a declarar, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No te acuestes sin proclamar, aunque sea una sola frase. Aunque tus hijos ya estén dormidos, aunque no sientas nada especial, la palabra no depende de tus emociones para tener poder. Ella es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Y cuando la hablas con fe, limpia, penetra, sana, protege. Haz de tu cama un altar, haz de tu voz una trompeta espiritual, haz de tu noche un acto de guerra santa, porque mientras el mundo duerme sin conciencia, tú serás ese centinela espiritual que no solo descansa, sino que declara victoria antes del amanecer. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque cuando hablamos de protección divina, no estamos hablando de supersticiones ni de rituales vacíos. Estamos hablando de una realidad espiritual profunda que muchas veces ignoramos, pero que opera cada noche.
cada vez que cerramos los ojos, cada vez que la casa se sumerge en el silencio. Y es allí, en esa hora, en que todo parece tranquilo, cuando más necesitamos estar cubiertos. Hoy has aprendido que tu habitación no es solo un lugar para descansar, sino un territorio sagrado, que tu cama no es solo un mueble, sino un altar donde puedes invocar la paz de Dios. Que tu hogar no es simplemente el sitio donde vives, sino una embajada del reino de los cielos en medio de un mundo caído. Y cuando tú tomas esto en serio, cuando decides cerrar las puertas espirituales, limpiar tu ambiente, invocar la sangre de Cristo, bendecir a tu familia, renunciar a lo impuro y abrir tu noche con oración, las tinieblas retroceden. Pero hay algo más importante que todo esto. No basta con saberlo, hay que hacerlo, porque muchos tienen el conocimiento, pero no lo aplican. Muchos oyen estas palabras y asienten con la cabeza, pero esta noche volverán a acostarse como siempre, sin oración, sin discernimiento, sin limpieza espiritual. Y luego se preguntan por qué siguen teniendo ataques, pesadillas, insomnio, angustia, desesperación en sus madrugadas. Hoy el Señor te está diciendo, no ignores lo que yo ya te revelé. Tú no fuiste creado para dormir como el mundo duerme, fuiste creado para descansar bajo las alas del Altísimo. Y ese descanso no se consigue con pastillas ni con técnicas humanas. Se consigue cuando decides convertir tu casa en un lugar donde la presencia de Dios tiene la última palabra cada noche. Cuando decides apagar el ruido del mundo y encender la llama del altar espiritual. Cuando decides no cerrar tus ojos sin antes haber abierto tu corazón delante del Padre. No tomes esto como una enseñanza más. Tómalo como un punto de partida. Hoy puedes hacer de tu hogar una fortaleza espiritual. Hoy puedes enseñar a tus hijos que antes de acostarse no solo se cepillan los dientes, sino también el alma. Hoy puedes limpiar tu atmósfera, ungir tus entradas, bendecir tus paredes, declarar que ningún espíritu extraño tendrá lugar en tu territorio. Porque en esta casa se respira fe, en esta casa se duerme en paz, en esta casa reina Cristo. Si este mensaje te habló, si algo dentro de ti fue tocado, entonces no lo guardes para ti. Comparte esta enseñanza con otros que necesiten protección divina en su hogar. Tal vez hay alguien que te ha contado que no puede dormir, alguien que escucha voces, alguien que siente presencias, alguien que tiene miedo de apagar la luz. Esta palabra puede ser la respuesta que lleva años esperando y tú puedes ser ese instrumento que Dios usa para liberar su casa. Y si deseas seguir recibiendo más enseñanzas como esta, llenas de discernimiento, revelación bíblica y guía espiritual para proteger tu vida y la de los tuyos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y permanece atento. Porque aquí no se predica religión, se predica libertad en Cristo. Aquí no se habla desde el temor, se habla desde la verdad que rompe cadenas. Ahora, antes de cerrar este video, toma un momento, cierra los ojos ahí donde estás y repite en fe: Señor Jesús, esta noche te entrego mi casa, te entrego mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Renuncio a toda obra de las tinieblas y declaro que solo tu luz habita aquí. Que cada habitación, cada rincón, cada puerta y cada ventana sea sellada por tu presencia. Que los ángeles hagan guardia, que el enemigo retroceda y que yo pueda descansar bajo tu sombra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tus noches nunca vuelvan a ser iguales y que cada vez que cierres tus ojos sepas que hay un Padre velando por ti. Nos vemos en el próximo mensaje, si Dios lo permite. Shalom. Paz sobre tu casa, paz sobre tu vida, paz sobre tu alma.